Voy a pasar a compartirles la posición. Bien, bueno, el tema de esta exposición es es el proyecto de vinculación sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, sobre todo en lo que tiene que ver con estafas, fraudes y extorsiones informáticas. ¿Sí? Desde hace muchos años hemos ya vivido un gran desarrollo en lo que es la era digital. ¿Sí? Hemos, durante todo este tiempo han habido grandes avances y todo ha venido evolucionando. Nuestro país no ha estado nunca alejado de eso, pero venía manejándose, digamos, a su propia velocidad. Hasta el año 2020, concretamente con la pandemia del COVID-19, el país se vio abocado a enfrentar una verdadera explosión en lo que tiene que ver con el desarrollo y el uso de aplicaciones digitales dentro de la vida cotidiana. Todos, todos nos tuvimos que prácticamente casi de un momento a otro empaparnos de todo lo que tenía que ver con situaciones digitales, aprender sobre redes, aprender sobre conexiones digitales, las plataformas para teleconferencia, que las veníamos utilizando, digamos, a un ritmo, el ritmo que nos iba dando nuestra sociedad. Con el advenimiento de la pandemia, los hogares se convirtieron en verdaderas fuentes de, de, de y ambientes digitales. Muchos, entre los que me incluyo, tuvimos que instalar prácticamente en nuestros hogares verdaderas redes digitales para permitir tanto nuestro trabajo como el estudio de nuestros hijos. Es así que, asimismo, con toda esa explosión tecnológica, con todo ese acceso que tenemos actualmente a a la gran sociedad de la información, también nos vemos abocados a mayores riesgos respecto a diferentes circunstancias y peligros que se dan en cualquier sociedad, así como en la sociedad normal, física. Existen problemas de estafas, fraudes, extorsiones, delitos, pues la sociedad digital, la sociedad de la información, al ser una sociedad creada por el hombre precisamente, no se ve, no está libre de eso. Y es así que el Ecuador ha tenido que empezar a desarrollar toda una serie de normativas para que el desarrollo de la sociedad digital se enmarque en términos eh, de respeto a deberes y derechos de todas las partes. Nuestro país, como todos conocemos, el asunto de las cuestiones legales
sí se desenvuelve un poco más lento. Y es así que, de todas maneras, el país ha buscado la manera de enrolarse en esta sociedad digital y adaptar sus leyes y sus normas a lo que tiene que ver con una sociedad de la información verdaderamente estructurada, donde se defiendan derechos y se cumplan deberes, sobre todo de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. En este caso, estaríamos hablando de los niños, los adolescentes y los jóvenes, sin dejar de lado todo el resto de la población que nos hemos tenido que ir capacitando y casi que autoeducándonos al respecto. Vamos a ver qué son los delitos que más se dan en lo que tiene que ver con estafas, fraudes y extorsiones. La estafa o fraude informático es un auto deliberado e ilegítimo de una persona que causa perjuicio a otra en sus bienes, en su patrimonio. Esto es de manera que se introduce a la información que ésta maneja, alterando o borrando sus datos informáticos o haciéndose de ellos para utilizarlos en beneficio personal, obtener, comprar cosas, obtener dinero, préstamos, y ese es el tipo de, muchos habremos escuchado y hacemos padres recibir información de los bancos que utilizamos para nuestras transacciones sobre el phishing, que es, por ejemplo, cuando un hacker, que es como se le conoce a una persona que se mueve de manera ilegítima en las redes digitales, envía un mensaje que aparenta ser el de una institución confiable. Llámese un banco, puede ser una institución de salud, y solicita que se ingrese a un enlace para actualizar los datos. A muchas personas les ha pasado que quizá han creído el mensaje o eh, les, les toma en un momento de apuro e ingresa esos links. En el momento en que ingresa ese link, ese, este programa ingresa al computador o ingresa al teléfono y empieza a grabar toda la información que supuestamente nosotros estamos actualizando. Al nosotros actualizar esa información, al entregarles información sin darnos cuenta, este hacker tiene la posibilidad de utilizar toda esa información para hacer sus, sus movimientos ilegítimos digitales en bancos, en instituciones financieras, para obtener su beneficio personal. De ahí viene la siguiente variable, que es el snitching, que es la que últimamente se está dando con bastante frecuencia en nuestro país. Es que es cuando llega un mensaje, sea este de texto o al WhatsApp, en el cual de igual manera solicita que se ingrese a un enlace para, eh, para actualizar datos, o programas más sofisticados que simplemente con el hecho de abrirlo ingresa un programa a nuestro teléfono, a nuestro terminal de computador, y empieza a grabar, a recopilar todo lo que es claves y claves de acceso, datos personales que le sirven luego para hacer acciones fraudulentas a nuestro nombre o en o en nuestras cuentas propiamente. El phishing es otra variable que es inclusive que se está dando y que muchas, muchos habrán escuchado, que ya llegan al asunto de llamar y se identifican como una persona, es una persona que se identifica, da un nombre supuesto, se identifica como una institución y busca obtener datos de nuestros terminales. Igualmente, una parte lo puede obtener por respuestas propias nuestras, pero también, como ahora las llamadas, nuestros teléfonos, por ejemplo, son digitales y son unos verdaderos terminales de computador, nos vemos, tienen la posibilidad de ingresar a esos programas para tomarse la información. Es así que tenemos que nosotros tomar siempre las medidas de precaución al respecto
Y debemos, como estamos hablando hacia nuestros hijos, advertirles sobre los peligros que hay de contestar las llamadas que no son de personas conocidas, contestar mensajes que no son conocidos o acceder a enlaces que puedan ser sospechosos. Todo es cuestión de formación. ¿Sí? Los más grandes y más grave que se da son los delitos de estafas, fraudes y extorsiones informáticas. En este tipo de delitos, la información que fue captada mediante el phishing y el smashing, el delincuente digital lo utiliza para extorsionar. Luego llega un mensaje o llega una llamada o un correo electrónico en el que expresan directamente que tienen las claves, que tienen los accesos a programas o que tienen el acceso a nuestro computador y que si no procedemos a darles una cantidad de dinero, ellos lo harán pública o la destruirán. Esto ya es el acercamiento de lo que quizás sabíamos en grande, que algunos lo vimos hace un tiempo, que un banco de los bancos más grandes del país tuvo un problema de ese estilo, cosas que incluso se ven en películas, pero que ahora ya se acercan más hacia nosotros. Y es donde tenemos que tener cuidado y donde los jóvenes, los niños, los adolescentes también son muy vulnerables, porque cuando nosotros hemos proporcionado a nuestros hijos un computador o un celular y han podido tener acceso y han compartido fotos o han compartido información sobre todo lo que tiene que ver con fotografías, estos delincuentes digitales hacen uso de esa información y empieza a haber una suerte de extorsión hacia ellos. Se comunican con ellos y les empiezan a amenazar indicándoles que hay que tienen fotos de ellos y que las van a publicar o que simplemente les dicen, los vamos a enseñar a tus papás. Y empieza una suerte de problemas que se generan sobre nuestros hijos, que son bastante complicados y que nosotros debemos conocer y estar en control de cómo ellos manejan su información, cómo se puede acceder, cómo pueden hacer su información e indicar e instruirles cómo prevenirse de poder ser víctimas de él o incluso de que tengan cuidado de no ser cómplices, porque muchas veces puede pasar que entre compañeros se comparten alguna fotografía, pero esa fotografía la, la, la retransmite y no se sabe por dónde llega a tener acceso un delincuente digital que la puede editar, que puede manipular y generar una situación muy incómoda, un delito, una situación en contra de nuestros hijos, en contra de nuestras familias. ¿Sí? Esta conferencia tiene por objetivo poner en conocimiento de ustedes que en nuestra sociedad el Estado ecuatoriano ya trabaja en la tipificación y en la protección de nuestros derechos, sobre todo de nuestros hijos, de los jóvenes, de los adolescentes, para prevenir estos delitos. Es así que, si bien nuestra legislación no tiene todavía una amplia tipificación de los delitos, sí, al estar dentro de una comunidad internacional que respeta los derechos humanos, que tiene convenios sobre derechos humanos, los derechos digitales en la Constitución del Ecuador están contemplados dentro de los derechos humanos que la Constitución
los protege. Dentro de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la sociedad digital, con software, con la tecnología de la información, están constituidos y están reconocidos dentro de los derechos digitales de cuarta, quinta y sexta generación. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución respecto a lo que tiene que ver con derechos digitales? Todos los derechos humanos pueden ser aplicados a la sociedad digital o la sociedad de la información. Entonces, nosotros tenemos la garantía de nuestro derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho a la vida, está protegido. Todo lo que dentro de la sociedad digital, esos derechos están protegidos. Igualmente, si bien no reconoce los derechos digitales, los reconoce como derechos implícitos y establece el derecho fundamental al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. Y el Estado tiene que fomentar la correcta comunicación, facilitará y creará y fortalecerá los medios de comunicación públicos y privados y comunitarios para que se desarrolle de una forma correcta y en previsión de la protección de los derechos. Asimismo, para lo que es las personas, los ciudadanos que puedan estar en situación de vulnerabilidad, como son las niñas y adolescentes, el Estado tiene que asegurar el pleno ejercicio de sus derechos y su protección como un interés superior. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos de nuestros hijos menores de edad deben ser protegidos y deben ser respetados sobre los derechos de del resto de personas, porque son susceptibles de estar en vulnerabilidad. En la práctica, si en un dado caso alguno de nuestros hijos tuviera la situación de que por medios digitales algunos de sus derechos están siendo violentados, nosotros tenemos la obligación de denunciar y el Estado, la policía, las instituciones que resguardan la seguridad tienen que actuar de manera preferente para proteger los derechos de nuestros hijos. Es así que para todos los ciudadanos el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye acceso a la decisión, qué datos de información son susceptibles de ser públicos y cuáles deben estar protegidos, y que nada puede ser difundido si no es con autorización expresa de la ley y de la persona titular de su derecho. Esto en cuanto a Ecuador actualmente. Perdón, Dieguito, perdón. Dime. Dieguito, está sonando un poco como con eco. No sé si se puede mejorar el audio. Ya, déjame, voy a desconectar los audífonos. Parece que estamos escuchando. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mucho mejor. Sí, ya. Parece que mis audífonos estaban medios descargados y empezaron a funcionar un poco mal. Bien, continuando, entre el año 2021 y 2022 se aprobó ya la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley es muy importante para la protección de los datos personales de toda la población ecuatoriana y obviamente en especial de los niños, jóvenes y adolescentes, dándonos derechos a tener la información adecuada de cómo se está manejando nuestra información. ¿Qué quiere decir esto? Un banco o un colegio o una institución de salud recoge nuestros datos y ahora todo lo recoge digitalmente. Nosotros tenemos derecho a estar plenamente informados de cómo se maneja esa información. Tenemos derecho al acceso a saber cómo se está procesando
derecho a que sea rectificada en caso que detectemos que hay mal, derecho a que sea eliminada si no estamos de acuerdo, que sea manejada o cuando una institución quiere compartir nuestra información con otra, nosotros tenemos derecho a que sea eliminada de ese registro que va a ser compartido. Derecho a oponernos al manejo de ciertas maneras de manejo de información, como propagandas, ofertas, concursos. Tenemos todo ese derecho. El derecho a la portabilidad, que esto, o sea, cambiar con nuestra información digital ya nos están prestando muchos servicios. Y nosotros tenemos derecho a que ese servicio pueda ser dado por otra empresa sin necesidad sin que tengamos que pagar multas o anualidades por el hecho de que nos queremos pasar a otro. Derecho a la suspensión del tratamiento, derecho a no ser objeto de decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Ahora, mucho se maneja la inteligencia artificial y nosotros tenemos derecho a poner objeciones hacia el manejo de ese tipo de información. Y para los niños, niñas y adolescentes, esto es mucho más preponderante. Y aquí se establece ya que el uso progresivo de los adolescentes a partir de los 15 años podrán ya hacerlos ellos como titulares. O sea, ya pueden ellos ejercer un reclamo directamente a partir de los 15 años. Derecho a ser consultados y ejercicio de los derechos. Adicionalmente, dime, sí, preguntas. Héctor, ¿tenías alguna pregunta? Sí, hola Diego, hola a todos. Hola. Mira, yo tengo un caso específico en una cadena de restaurantes, por ejemplo, está mi cédula de identidad atada a otro nombre. He reclamado varias veces de esto y no sé si esta ley de alguna manera me permitiría accionar o tomar algún tipo de decisión para que esto se corrija. Ese es uno de los casos. Y el otro caso que a veces se da es que con la información y con la inteligencia artificial te comienzan a llegar publicidades, links de publicidad de que consumas determinado producto, y si también con esta ley se puede de alguna manera decir, bueno, no quiero ser considerado en esas publicidades, y obviamente que te dejen de enviar este tipo de mensajes. Efectivamente, tienes toda la razón. Se puede, en base a esta ley, se puede hacer todo este tipo de cosas. Es más, o sea, todo este tipo de reclamos. Primero, que no estés incluido en listas de publicidad, o hacer el reclamo de que se haga las correcciones debidas en el registro en el que, si con tu número de cédula está otro nombre o con tu nombre está otro número de cédula, precisamente tienes tú todo el derecho a hacer el reclamo al respecto. Es más, lastimosamente, las cadenas pequeñas o los negocios menores todavía no están al tanto de todas estas situaciones legales que tienen que cumplir. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, si hablamos ya de Meta, de Facebook, ¿sí? De Facebook, de todo lo que tiene que ver con Meta, automáticamente ellos ya, o sea, ellos, como ya es global, apenas sale una ley de un país, enseguida sacan las actualizaciones para ese país, ¿sí? Y hay en Facebook, tú tienes ya ellos ya tuvieron que abrir la posibilidad para que aquí tú puedas desligar de tu navegación en Facebook, de ese historial de navegación, la propaganda que te puedan dar, ¿sí? O sea, ahí está, por ejemplo, un ejemplo de que tú puedes pedir que no te te liguen a tu publicidad. Facebook como una cadena, un medio digital global, es de los que primero cumple, ¿no? O sea, Meta empieza a cumplir así. Lastimosamente, como te digo, aquí en el país todavía la ley de difusión de datos, de protección de datos digitales, está en implementación, pero se puede perfectamente solicitar, y en base al artículo, eso uno puede dirigirles una carta, y si es que no te cumplen, y si no te respetan ese asunto,
Si no corrigen, se puede escalar precisamente ¿cómo es? A la autoridad competente en lo que es información, a la superintendencia, por ejemplo, para que obligue al cumplimiento del asunto. Entonces, o sea, el país está caminando. Todavía no tiene totalmente implementado, pero está caminando y está buscando que se regularice todo este tipo de cosas. En el Código Integral Penal, asimismo, hay algunos delitos que sí ya hablan de situaciones digitales o ya están tipificados como delitos informáticos o ciberdelitos. Pero se hace pero lo que no está se adecúa de acuerdo a esto de los derechos implícitos. Entonces hay la violación a la intimidad, la extorsión, la estafa, la apropiación fraudulenta, que ya están tipificadas y ya van delitos desde los 3 hasta los 5 o los 7 años, dependiendo de si es que se ejecutan sobre personas que están en situación de vulnerabilidad, como son los niños, los jóvenes y los adolescentes. Todos este tipo de delitos están siendo ya están tipificados y uno puede hacer denuncias, puede hacer la defensa de sus derechos. Ya estamos en posibilidad de hacerlo. Por ejemplo. Dieguito. Sí, dime. ¿Qué ejemplos, o sea, en los ejemplos prácticos para los chicos, cuáles son los ejemplos que más se ha dado aquí, que hay que alertar a nuestros hijos de lo que puede suceder, de cómo les pueden engañar, de cómo les pueden, de cómo pueden usurpar sus datos? O sea, ya sabes, tú habías dicho, pero hay algo que se está dando dentro o puede ser peligroso para nuestros hijos. Uno de los principales, lastimosamente, nuestro sistema judicial es complicado y lo que recomiendan las autoridades, ¿sí?, es la autoprotección, pero algo que se está dando muy frecuentemente y que ha sorprendido inclusive a adultos es el famoso mensaje en el cual una persona dice, o sea, aparenta ser un familiar, aparenta ser un amigo y solicita que la ayuda para salir de un problema. Me choqué y necesito que me ayudes y que mandes este dinero a tal persona para que me deje salir. Eso sí se ha dado también con menores de edad. A los menores de edad les sorprenden con soy tu papá y estoy en un problema y ayúdame. Les comento, aquí en el conjunto se dio que les llamaron, fue llamada al celular, así le ve, tu mamá está con un problema, te acaba de chocar, tiene el problema, necesito que saques, y aparentemente había cierta complicidad, pero le dijo, necesito que saques mi carterita con dinero y salgas a la afuera del conjunto a que me lo entregues. ¿Ya? Fue a través de una llamada telefónica, pero se da. Esta niña cogió la cartera con el dinero y estuvo saliendo, gracias a Dios. El guardia le identificó y le vio salir, que estaba saliendo asustada, y le preguntó, y la niña le contó al guardia. Y el guardia sabía que afuera no estaba ni la mamá, no estaba nadie, todo eso, y obviamente llamaron a los papás, hubo todo eso. Este tipo de cosas se da. Lastimosamente, no se puede conocer, no se llega a conocer públicamente, pero ya las autoridades tienen casos y por eso nos previenen de por así. El mensaje por WhatsApp, los links que vienen por WhatsApp, que actualice este dato. Mucho tiene que ver en las redes sociales, las ventas por catálogo. En las ventas por catálogo a veces les hace parecer algo como ya, sobre todo ya en la adolescencia, ya empiezan a manejar un poquito de dinero porque es la parte del crecimiento. Entonces, los jóvenes, los adolescentes son más susceptibles
de poder caer en ese engaño. Entonces tenemos que advertirles que enseñarles cómo comprar vía internet, cómo hacer una compra digital, cómo identificar un buen proveedor de algún producto, cómo verificar y todo ese tipo de cosas. Nos toca a nosotros mismos como adultos capacitarnos, porque nosotros mismos podemos ser víctimas de ese tipo de estafas y situaciones. Los jóvenes, nuestros chicos están en una situación más vulnerable, pero precisamente pueden ser víctimas de las mismas situaciones. ¿Cómo actuar? Que esto son advertencias que ya la hace la misma Policía Nacional, la hacen las instituciones que manejan información responsablemente. No publicar información personal en páginas desconocidas o redes sociales, no confiar en ofertas de precios muy bajos en la compra de un bien y servicio, mantener claves de acceso seguras y cambiarlas periódicamente, no compartir claves de seguridad con otras personas. Con nuestros hijos menores de edad, algo muy importante, las claves las manejamos nosotros como padres, preferentemente, y en las cosas en las que ellos manejan, nosotros debemos conocer la clave. Biométricas. Recording in progress. Y este tema de las seguridades biométricas, sea vía digamos, la huella digital o el reconocimiento facial, pueden ayudar, digámoslo así, digamos, a controlar este tipo de accesos de una manera un poco más fácil, si se le puede llamar así. Espero haber contribuido en algo a lo que estabas mencionando. Sí, muchas gracias, Héctor. Sí, la verdad es que esta explosión de todo lo digital que hemos vivido los, digamos, tres últimos años ha hecho que haya se hayan desarrollado muchas alternativas. Todas estas alternativas, como papás, tenemos que tener la filosofía de ponernos al tanto y tratar de utilizar las que más, o sea, las mejores posibles, e instruir a nuestros hijos para que así lo hagan, ¿sí? En nuestra comunidad, en nuestra familia, en la fe, pues tenemos la posibilidad de un mejor conocimiento de todo este tipo de cosas y tenemos que utilizarlas. Las cosas están para utilizarlas. Si le damos acceso a nuestro hijo a un teléfono ya con una tecnología más avanzada, tenemos que nosotros, en primer lugar, ponernos al tanto de la tecnología que maneja, ¿sí? Porque nuestros hijos les es mucho más fácil absorberla, aplicarla, pero nosotros tenemos que estar en conocimiento para precisamente ir guiándoles en el camino correcto a hacerlo. ¿Sí? Por eso es también el supervisar constantemente el uso de los computadores y los teléfonos, y el manejo de las claves, y el mantener el control de la navegación. Dime, Héctor. ¿Sí, Héctor? ¿Alguna inquietud, Héctor? ¿Que habías alzado la mano? Sí, dinos. También otra cosa que he estado notando. Está entrecortado. Sí, ¿sabes otra cosa que No se te escuchó nada, no se te escuchó, parece que hubo algún problema de conexión. Hasta que puedas conversarnos esta final que dice: actuar con prudencia y denunciar cualquier situación anómala al proveedor de servicio, y en caso de ser víctima de algún delito, denunciar inmediatamente a la policía, a la fiscalía. Sí, los delitos, o sea, a veces ciertas instituciones, cuando existe alguna acción anómala, uno primeramente va a donde esa institución y ellos
tratan de darle largas al asunto y que esto no es considerado delito, que espere nuestra respuesta y le van dando largas. Si ustedes o sus hijos han sido ya víctimas de algún tipo de acción en la que ya se puede presumir un delito, ya hay que ir directamente a la fiscalía. Ahora sí, Héctor, dinos. Ya. Mira, algo que puede ayudar mucho en estos temas, estos delincuentes se basan mucho en el uso de la urgencia, el mal llamado urgente. Ayúdame en tal cosa, urgente. Y lamentablemente la gente en general, la sociedad, incluso los chicos, todo es urgente, todo es rápido, todo es para ayer, entre comillas. Y nada más enemigo de la seguridad y de las buenas prácticas que esta mala práctica del urgente. O sea, uno tiene que realmente identificar qué es urgente y evitar usar esa palabra a menos que sea estrictamente necesario. Y te digo porque los delincuentes usan eso. O sea, cuando justamente lo desesperan a uno, entonces lo pescan jugado y comienza a proporcionar información indebida y cosas de ese estilo. Nos ha pasado y por eso lo menciono. Y otra cosa también, digamos, tan interesante es proteger a los jóvenes, a los adolescentes, como a las personas mayores, que también pueden ser, o sea, por no tener experiencia o cultura de tecnología, pueden ser presas fáciles también de ciberdelitos, de todo este tipo de cosas. Adelante, Diego. Listo. En definitiva, ¿qué es lo que qué es lo que podemos concluir de este tema? Podríamos extendernos muchísimo más para hablar. Esto era pensado para darles una pastillita y para tener en mente lo importante que es el estar atentos. ¿Sí? Todos los derechos humanos están dentro de los de la sociedad digital están protegidos por los derechos humanos. La Constitución protege. La Constitución. ¿Alguien está con la...? Aló, Dieguito. No, espérense, ya muteo. Ya. Sí. A ver. Ya la Constitución reconoce, aunque sea como derechos implícitos, lo que tiene que ver con la digital y tiene que proteger. Las leyes ya se están generando y ya nos pueden proteger. En esto hay que tener claro que alguna institución que haya servido para que se nos introduzca, una institución financiera, una institución de salud, algo que de alguna manera haya sido vulnerado su seguridad y nos haya llegado a nosotros y nos haya perjudicado a nosotros, podemos denunciarlo ya y ya se puede hacer la investigación del delito. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que somos los primeros llamados a protegernos, ¿sí? Y yo había rescatado dos versículos aquí que dice, sobre todo el de Eclesiastés 10:8, dice, el que cava hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente, ¿sí? Eclesiastés 10:8. Tenemos que nosotros mismos construir y mantener nuestro vallado alrededor de nuestra información digital, ¿sí? Tenemos que ser muy proactivos a mantenernos al tanto de lo digital. Como Héctor decía que son también vulnerables las personas adultas mayores, ¿sí? Nosotros ya estamos en una edad en la que a ratos a cierta tecnología, a ciertas actividades ya nos alejamos, pero estamos inmersos en esta era digital. Y es más, nuestra generación empezó con una era digital en la que prácticamente teníamos un computador, o sea, era el acceso muy limitado al computador, no había el correo electrónico, el teléfono de la casa, pasamos a un teléfono celular y ahora ya tenemos prácticamente una computadora en nuestra mano.
nosotros somos los llamados a estar al tanto para proteger a nuestros hijos e irles guiando en este mundo digital y protegiéndoles. Y adicionalmente, como usted lo decía, los adultos mayores, también ayudarles a ellos. Son nuestros padres por los que tenemos que proteger, a los que también tenemos que proteger. Dime, Roberto, estabas alzando la mano. ¿Ya no? Roberto Chujón. Y, Dieguito, a ver, Sí. protección contra aquellas personas. ¿Y cómo, qué hacer cuando los jóvenes toman fotos de los propios amigos y los publican sin autorización de sus amigos? O sea, de los que, de la propiedad, o sea, por ejemplo, yo tomo una foto o el hijo comparte una foto a su compañero y ese compañero hace mal uso de eso, entregando más fotos a otros compañeros y realmente esa foto no es para los demás. Precisamente, ese es un uso inadecuado, ese es un manejo inadecuado de la información. Y precisamente, nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos que así como tenemos derechos a que nuestra información sea protegida y que una vulneración de nuestra información es un delito, nosotros no debemos hacerlo. Entonces, derecho trae deber. Ahora, cuando alguien intenta tomarnos fotos, ¿sí? Nosotros debemos instruir a nuestros hijos que debemos consensuar el manejo de lo que es las fotografías y enseñarles a nuestros hijos que las fotografías deben ser, no podemos cortarles totalmente el asunto de las fotografías. Tienen un teléfono que tiene para tomarse fotografías y hay que tener cuidado, nuestros hijos tienen que tener cuidado las posiciones que adoptan. Ahora, si alguien, igualmente, un compañerito, que también es menor de edad, sí, es menor de edad, pero les tomó fotos y empezó a compartir, el, a partir, hasta los 15 años, los padres son son responsables solidariamente del hijo menor de edad. Así que si su hijo comete un delito, el padre es responsable. ¿Sí? A partir de los 15 años ya hay responsabilidad gradual del hijo. Igualmente, como padres, podemos, respaldando a nuestros hijos, hacer la denuncia correspondiente e impedirla. La idea, obviamente, vivimos en una sociedad en que tratamos de confiar en que no va a suceder algo de esto, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que tenemos el respaldo para poder denunciar. A veces las instituciones educativas, en el momento en que hay el problema, ¿sí? Buscan la solución dialogada y todo eso. Sí, es bueno que haya la información dialogada, la solución dialogada, pero si el compartir cierta información generó ya el cometimiento de un delito, lastimosamente hay que llegar a la denuncia, porque no puede quedarse en nada, ¿sí? Tenemos que proteger a nuestros hijos y a nuestros hijos. Habrá momentos en que tendremos que protegerlos haciendo acciones legales. No, eh, uno quisiera que no llegara a pasar, ¿ya? Pero en el caso que uno se viera en esta situación, yo la considero hasta terrible de que pudiera pasar, hay que estar listos a actuar. Y nuestros hijos como menores de edad tienen la protección de la intimidad, pero podemos denunciar un delito. Y si es que es un menor de edad el que cometió el delito, tendrá que tener su consecuencia. Eh, Héctor, y de ahí nuevamente Robert. Pues sí, una pregunta más que también he visto en estos casos es que la gente se rehúsa o se niega a hacer una denuncia por represalias que puedan tener estas personas en contra de uno, porque tienen de alguna manera nuestra información. Para muestra un par de botones. Digamos, en la televisión tú puedes observar
Por ejemplo, a los delincuentes les cubren la imagen, no les puedes ver la cara. En ocasiones incluso dices Periquito Periquito S, ¿ya? Y no pones nombre y apellido ni nada de eso, está totalmente protegido. Y uno tiene que decirle a la prensa, por último, oye, no me publiques, no me presentes, no des mi nombre, porque cuando uno hace esto, uno también queda, o sea, vulnerable para este tipo de gente. ¿Qué conoces al respecto? ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver, la situación se viene discutiendo desde que se aprobó la constitución la última constitución, porque esa constitución determinó posibles garantías más para el que comete el delito, como comete la infracción, que para la víctima. Y esta es la gran discusión que existe en términos en jueces constitucionales, entre abogados, en la sociedad en general. ¿Por qué alguien que comete un delito tiene que ser protegido sobre quién es la víctima? Está en nosotros en buscar hacer una mejor sociedad. Ahí está nuestra labor como padres que conocemos y entendemos y hasta ratos y cuestionamos estas situaciones para hacerles entender a nuestros hijos que el respeto y a nuestros, o sea, a derechos y deberes es el que debe primar y debemos comportarnos correctamente. Los principios básicos de respeto, que yo te diría, nosotros como cristianos lo entendemos y no le vamos a hacer algo a alguien que no queremos que nos hicieran a nosotros. ¿Ya? Pero lastimosamente la sociedad y el mundo es así. Y es lo que nos queda, actuar preventivamente, estar siempre prevenidos ante esta situación, instruir a nuestros hijos al máximo para que ellos estén prevenidos y actúen de la mejor manera y se defiendan ante estas situaciones. El momento de actuar, siempre asesorarse para cuando toque hacer una denuncia y todo eso, hay que asesorarse eh, igualmente con alguien que les pueda defender, porque sí sucede, lastimosamente. Vas, denuncias, si es que esto es hasta mediático, el que denunció le hacen ver delante de todos y al denunciado le cubren. Entonces, sí, o sea, yo te entiendo, yo comparto también esa misma inquietud, pero o sea, en este momento es lo que hay en cuanto a leyes y en cuanto a derechos. Está en nosotros en hacer una mejor, en buscar siempre una mejor sociedad que empieza por nosotros y la formación a nuestros hijos para que, y en la confianza en que van a estar protegidos de Dios para que ellos no tengan que sufrir eso. Y en caso de tener que actuar, hay que actuar, pero sí es difícil. No les puedo dar una solución mágica en la que podamos denunciar y no estar supeditados a una posible situación de esas que ustedes mismos cuestionan. Pero hay que estar, lo mejor es estar prevenido y actuar en prevención. Robert, ¿tenías alguna otra inquietud? ¿No? ¿Ya no hay alguna inquietud de... inquietudes, alguna otra inquietud que tengan sobre respecto a este tema? Este tema querido, por entendido, ser una pastilla y un dar una forma preliminar o abrir, llamar la atención a ustedes a la importancia que tiene el manejarse dentro del mundo digital de manera segura y preventiva. ¿Sí? Con los chicos del MJC, del Mayo y del Junior, eh, tendremos, podremos hablar un poco más de eso, veremos casos en una próxima reunión presencial
para conversar sobre eso, porque ellos tienen que entender que se van a tener que ellos desenvolver en un futuro y se están desenvolviendo ya en un mundo digital que tiene todos estos inconvenientes. Y esto es casi como la vida misma física. Cuando uno sale a la calle, sale, si bien sale muy tranquilo y busca los medios más seguros, siempre toma las precauciones debidas al cruzar una calle, al ingresar a un sitio, al salir de un sitio, de cerrar la casa, de hacer las cosas de manera segura. En lo digital tenemos que aprender a manejarnos igual. Adultos, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores. Muchas gracias por su colaboración, gracias por su atención a esta conferencia. Espero que les haya sido de ayuda y les haya servido también para alguna inquietud, resolverla. Si tienen alguna inquietud que quieran consultármela respecto a lo que hemos tratado, también estoy a las órdenes, podemos conversar y ampliar mucho más sobre esto. Bueno, Dieguito, Joseph, a ver, más bien. que una inquietud como acotación, o sea, se me hace muy importante este tema porque realmente como que se tiene muy sobreexpuesto de que puede pasar ese tipo de situaciones, pero no se suele topar ese tema. Ha pasado muchas veces también en mi colegio ese tipo de situaciones, de que se sabe que existen, pero no se analizan 100% a fondo y la gente no sabe qué decisiones tomar cuando le pasa ese tipo de sucesos. Entonces en este momento es importante saber qué acciones puedes tomar, porque si no sabes qué acción tomar en aquel momento, luego pueden recurrir a cosas como las extorsiones que nos mencionaste y se va complicando mucho más la situación. Por eso es muy importante estar informados y también tener el carácter de que si tomamos una mala decisión, saber que por nuestra seguridad tenemos que afrontar algún hecho y pararlo ahí, ya que de lo contrario podemos meternos en algo mucho más complicado. Muy bien, Joseph. Eh, ustedes los jóvenes les tocó vivir esta explosión de lo digital. Son los que tienen que estar claros de esto. Cualquier situación que vean ustedes rara o extraña, enseguida ponerlo en advertencia sobre sus padres. Si ustedes mismos son los que son el mismo filtro, cuestión de fotos que mucho nos preocupa a ustedes, sus padres. Cuando les vemos fotos que salen en el WhatsApp, en el estado del WhatsApp en alguna red social. Nos preocupa, la verdad nos preocupa. Vemos que la foto no es comprometida. Está en ustedes en las acciones preventivas. Una foto te la puedes tomar en cualquier momento, pero la posición en que te tomas esa foto o lo que expone esa foto, tú sí la puedes controlar. Y eso es lo importante, ¿sí? Yo veo que a veces se toman la foto y ponen el celular delante. Yo estuve consultando y es una buena forma de evitar precisamente, no se te ve directamente tu cara. Obviamente, la foto tampoco es comprometida con el resto del cuerpo y eso es bueno, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a ser sabios, como algunas veces hablábamos cuando ustedes tenían las charlas conmigo. Ustedes tienen que aprender a pedirle sabiduría al Señor para en cada uno de los actos actuar de manera correcta y no generarse problemas por una acción no meditada. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias por sus palabras que me mandan en el chat. Y como les digo, esto abre la idea a consultar muchas cosas, a prevenirse de muchas cosas. No es que debemos andar con miedo, pero sí debemos andar atentos. Padres y ustedes jóvenes. Muchas gracias. Si no hay alguna inquietud, muchas gracias por su presencia en esta. Y les voy a pedir un favor antes de que nos desconectemos.
¿sí? Voy a tomar una captación de la pantalla de todos los asistentes. Si están en posibilidad de abrir la cámara, mucho mejor. 5 segunditos de abrir la cámara, nada más, para sacar la captura de pantalla, así como les sabía hacer cuando estábamos en el junior. Muchas gracias. Eso. Listo, muchísimas gracias. Saludos a todos. Nos vemos el día sábado. Que tengan una feliz noche y Dios les bendiga. Gracias, Dieguito, que Dios te bendiga. Gracias a todos. Muchas gracias, Hasta Diego. luego, Dieguito. Gracias. Chao a todos. Gracias. Chao. Gracias, Dieguito. Chao, chao. Muchas gracias.